Muchas gracias por seguirnos y escucharnos en el quinto y último episodio de la segunda temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Hoy nos acompañan Alma Maldonado y Marco Fernández. Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y editora del blog educativo Distancia por Tiempos de la revista Nexos. Marco Fernández es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, desde donde coordina la iniciativa de educación con equidad y calidad, además de trabajar como investigador asociado en México Evalúa, a cargo del programa de educación. Para recordar, esta temporada está enfocada en la evaluación educativa que México necesita. En virtud de ello, en los episodios 1 y 2 conversamos con Luis Medina Gual y Harvey Sánchez Spencer, dos especialistas en evaluación de aprendizajes. En el episodio 3 conversamos con Raquel Aúja, quien fuera la responsable de la evaluación de la oferta educativa en el INEE, y con Eduardo Andere, experto en educación comparada, quien nos compartió su análisis sobre los últimos resultados de la prueba PISA. En este último episodio, nuestros dos invitados conversan sobre el estado de la educación en México y sobre la evaluación educativa que se necesita generar en el país para tomar mejores decisiones, sobre todo en una coyuntura tan difícil como la que enfrentamos luego de la pandemia por COVID-19. Acompáñenos en esta segunda temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Muchas gracias por acompañarnos, Alma, Marco, en este quinto episodio de la temporada 2 del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. La verdad, con muchísimas ganas de conversar con ustedes. Esta temporada la hemos dedicado al tema de la evaluación educativa, ¿no? Ahora en este contexto tan difícil, en esta coyuntura pospandemia, donde pues en principio pensaríamos que se necesitan datos e información para tomar mejores decisiones y que la política educativa, las acciones de la autoridad educativa a nivel nacional y a nivel estatal, pues estén basadas en diagnósticos, ¿no? Entonces, pues este último capítulo, este último episodio de esta temporada, justamente quisiéramos platicar con ustedes de los retos que enfrentamos como país, ¿no? Para tomar mejores decisiones y con las instituciones que tenemos y con los colegas que están trabajando en temas educativos y con la desaparición del INEE, con la presencia de Mejoredu, que bueno, levantó una evaluación diagnóstica de la que no se tuvo desafortunadamente información oportuna ni completa, ¿no? Entonces, pues quisiera empezar esta sesión con un poco, bueno, presentarlos, disculpen lo primero, bueno, pues Alma es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, es editora del blog Distancia por Tiempos, de la revista Nexos. Marco Fernández también es profesor, investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, donde coordina la iniciativa de educación con equidad y calidad, además de ser investigador de México Evalúa, y donde coordina el programa anticorrupción y el programa de educación. La verdad es que es un placer tenerlos. Me gustaría empezar quizá con Alma y después darle la palabra a Marco. Primero con un diagnóstico muy rápido, ¿no?, de la situación educativa en México, justamente a partir de este 2022, con cambios, a 2 años de que haya un cambio de gobierno, con varios cambios en la titularidad de educación. Ya vamos por nuestra tercera secretaria, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema desde tu punto de vista, Alma? ¿Qué sabemos del estado de la educación en México? Y si tenemos información para hacer frente a la crisis, ¿no?, que atraviesa nuestro país. Pues adelante, Alma. Muchas gracias. Bienvenidos ambos. Pues primero que nada, muchas gracias, Arce. Es un gusto estar contigo y con Marco en este diálogo sobre la situación educativa que tanto nos interesa y apasiona. Yo quisiera decir que apenas empezamos a ver cuáles han sido los efectos de la pandemia. Yo creo que lo hemos repetido en múltiples espacios y todos aquí, los tres, hemos sido muy enfáticos en decir se vienen consecuencias muy graves de lo que fue el cierre de los planteles educativos,
y hemos visto destellos de cuáles han sido los principales problemas y carencias y retrasos, pero nos falta mucho más por ver, desafortunadamente, ¿no? Sobre todo al ser uno de los países que más tiempo mantuvo cerradas las escuelas y uno de los países que menos seguimiento está haciendo a qué pasó en términos de los aprendizajes. Ni qué decir de otros temas que también son importantes, como la situación socioemocional de los niños y las niñas, ¿no? Pero centrándome en el tema de los aprendizajes, yo creo que es terrible, ¿no? Que apenas nos enteramos de unos primeros resultados de estas evaluaciones que hizo Mejoredu, gracias a la Auditoría de la Función Pública, ¿no? Auditoría Superior de la Federación, perdón, donde nos reportan algunos de los datos, resultados de las pruebas diagnósticas que se hicieron de manera voluntaria, que se hicieron también pidiendo como mucho trabajo y mucho compromiso de parte de los docentes y las docentes en llevar a cabo la prueba diagnóstica, algo que antes hacía el INEE, ¿no? Ahora fue depositarles a los docentes y a las maestras la parte de la evaluación. Entonces es terrible que tuvimos apenas unos resultados que creo que dan una pincelada de qué es lo que sucedió, ¿no? Nos dicen que retrocedimos unos 20 puntos aproximadamente en lectura y más o menos 16 o 17% en matemáticas, pero son muy pocos los que participaron, no hay una muestra de esta prueba diagnóstica y como digo, es apenas un pequeño botón de todo lo que podríamos encontrar. Ahora bien, en el Diario Oficial de la Federación se publicó que este año sí va a haber una prueba diagnóstica igual, que es la misma, digamos, mismo procedimiento, pero ahora sí con una muestra. Pero tampoco tenemos los datos precisos del diseño de la muestra y, digamos, mucho más detalles técnicos para saber si sí va a poder ser una mejor idea de estos resultados de cuál fue la pérdida de los aprendizajes. Entonces, todo es como contracorriente, todo está como oculto, no tenemos como una política abierta de decir, a ver, ¿qué pasó en la pandemia? ¿No? Y que salga la Secretaría de Educación y nos explique estos resultados, nos tenemos que enterar a través de la auditoría, a través de un medio masivo de comunicación, lo de Mejoredu queda así como poco claro, no salen a explicarnos. Entonces me parece que esa es la situación en la que estamos. Como ya se ha explicado también, hubo algunos estados, Marco conoce mejor cuáles han sido los resultados, que sí hicieron pruebas diagnósticas y donde también refleja lo mismo, ¿no? Un retroceso, problemas, y ante todo esto, pues estamos metidos en el debate ahorita del cambio curricular y de los nuevos libros de texto, y se viene una nueva generación de libros que no sabemos si están atendiendo a la nueva situación educativa que tenemos hoy, que es en concreto que niñas o niños de tercero de primaria no saben hacer lo que deberían, no tienen las herramientas que deberían tener para seguir adelante de manera exitosa en su trayectoria académica. Entonces me parece que por ahí va el debate y esta es la situación de lo que sí tenemos, con lo que contamos, pocos elementos, pero es claro que necesitábamos una intervención seria, focalizada, con recursos para atender todo lo que nos dejó la pandemia y eso es claramente lo que hoy no tenemos. Muchas gracias, Alma. Pues coincido en muchas de las cosas que señalas y es muy preocupante que en una coyuntura como la que tenemos justo carezcamos de datos, ¿no? Me gustaría mucho escuchar también a Marco, su opinión, su reflexión sobre esta situación, sobre los retos que estamos enfrentando, que me parece que se han multiplicado. Ya eran muchos y ahora son más, ¿no? Entonces, adelante, Marco.
Sí, solo complementando, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar conversando con ustedes, con Alma y contigo, Arce, en un tema que me parece fundamental, que tiene varias aristas. Algunas de ellas ya las dijo Alma. En primer lugar, tenemos una afectación importante en la caída de la matrícula. Simplemente en el caso de la media superior, estamos hablando que hay una caída de 367,000 jóvenes, que es un mundo de personas que lamentablemente pues ya no se inscribieron en la media superior, dejaron trunca su trayectoria educativa. A eso súmele 200,000 jóvenes que ya no transitaron de la secundaria a la media superior y entonces ya llevamos casi 600,000 y las afectaciones que hubo en el preescolar, que fue el otro nivel educativo que tuvo una caída importante, y en donde para este problema, primer problema, hasta ahora la autoridad no ha puesto sobre la mesa acción alguna. Dijo el CENTE hace unos semanas, cuando iniciaba el ciclo escolar, que iban a empezar con la estrategia de vamos por ellas, por ellos, vamos por todos. Y la verdad es que más allá del eslogan y un bonito video que hay en YouTube circulando en el sitio web del CENTE, no hay medidas específicas para, por ejemplo, decir, miren, aquí está este programa de tutorías dirigidas a las chicas, a los chicos que estén dispuestos a regresar a clases para que no se sientan que pues, vienen de sopetón, que nadie los va a acompañar ahora que vuelvan a las aulas o que se estén focalizando mejor las becas, en caso dado que algunas de las razones de la caída estén asociadas a la parte económica. De hecho, ha habido evidencia de la Auditoría Superior de la Federación de problemas en la forma en que se ha distribuido estas becas, ¿no? Pues, primer problema, no lo hay y no hay solución. Segundo problema, como lo dice Alma, pues somos de los países que navegamos a ciega porque no tenemos hoy un diagnóstico de las afectaciones de los aprendizajes. De hecho, lo que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, revisamos a detalle la auditoría sobre la estrategia de regreso a clases, donde uno de los puntos es la evaluación que hizo Mejor Edu dentro, pues ya ahora es un organismo de la SEP, y hay varios puntos, porque a mí me llama la atención que todo el mundo discute, pues que hubo estas caídas a las que hace referencia Alma, y nadie vio los detalles más básicos de que está, pues, por decirlo amablemente, con áreas sustantivas de mejora, la forma en que se hizo dicha evaluación. Solo para quien nos está viendo. ¿Cuánto participó de la matrícula en esa evaluación? 3.5%, ¿eh? 3.5%. No solamente eso, sino que convenientemente la SEP, nosotros justo habíamos hecho por acceso a la información, le habíamos pedido, cuando anunciaron con bombo de platillo que iban a hacer esto, y le pedimos a la SEP, le pedimos a Mejor Edu y le pedimos a todos los estados que cómo habían hecho la evaluación diagnóstica. Y las respuestas son maravillosas porque por un lado Mejor Edu se niega a dar la información, la SEP dice, y déjenme aquí incluso abrir la respuesta formal de ellos, nada más para leerles parte del argumento de la SEP, que justo pues pone al centro de la discusión la cuestionabilidad de la forma, dice, de la evaluación. Dice que la autoridad colocó en la página electrónica y pone en la página los materiales de evaluación, los documentos de apoyo y sistemas informáticos para que fueran descargados por los docentes y directivos de las escuelas para desarrollar la evaluación en los planteles educativos. La implementación de dicha estrategia es voluntaria, por lo que no se contempló la recuperación de información de alumnos y escuelas que la hayan llevado a cabo. Además, desde su concepción, se planteó que los resultados son para uso de los docentes de las escuelas y tratados por el Consejo Técnico Escolar. De ahí que no se cuente con la información sobre los estados y escuelas que participaron o no en la evaluación diagnóstica y los resultados obtenidos.
¿Ok? Esa es la respuesta que nos da la SEP, y que convenientemente, digo, perdón, ahí también es a los señores de la Auditoría Superior de la Federación que hacen esta auditoría de desempeño, en donde que ni siquiera tienen el cuidado, dan por bueno que tienen una evaluación diagnóstica, cuando uno observa todo esto, forma en que se llevó a cabo dicha evaluación, tendría que, si realmente es una buena auditoría de desempeño, señalar todos esos errores con los cuales está levantando la información y haciendo estas afirmaciones la Secretaría de Educación. Peor aún, el documento que se refiere en la auditoría no está en ningún lado. No lo ha publicado Mejor Edu, no lo ha publicado la Secretaría de Educación Pública. O sea, ¿por qué no lo ha publicado? No pueden decir, incluso cuando le preguntamos a los estados, oigan, ¿cuáles fueron los estados? Yucatán nos aceptó que inició tarde, por ejemplo, la implementación de esta evaluación y que no tiene los resultados correspondientes a las escuelas participantes. Nuevo León negó la información, no quiso dar la información. Baja California nos dijo, miren, tenemos estas escuelas, de estas escuelas no pudimos, esta era la muestra, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, sí. 94, por ejemplo, de primarias eran la muestra. No la pudimos, de todas las primarias de Baja California, no la pudimos implementar en 18. De las secundarias eran 78, no la pudimos implementar en 13. ¿Ok? Entonces, ya nada más para que vean, colegas, la calidad de la información con la que se supone están diciendo que tenemos estas afectaciones educativas. Entonces yo la tomo no con granito, con un granote, con un costal de sal, esta afirmación por parte de la auditoría con la información que le da Mejor Edu. ¿Ok? Segunda situación, solamente hay 3 estados en todo el país, y es increíble, que solo 3 asumieron su mayoría de edad. Nuevo León hizo su propia evaluación, tanto del lado de educación básica como de educación media superior. Guanajuato la hizo de básica y la próxima semana hace la evaluación de la media superior. Y Querétaro hizo la evaluación de la media superior y está viendo si puede hacer una evaluación de secundaria. Párenle de contar. Pero además, o sea, estos son 3 estados y para quien nos está escuchando, no queremos la evaluación solo porque tenemos curiosidad intelectual y que aquí vamos a decir que tenemos un desastre, sino que se evalúa para poder ahí entonces establecer por cada plantel estrategias que son diferenciadas para la recuperación de aprendizajes, cosa que sí está haciendo Nuevo León, cosa que está haciendo en la media superior Querétaro y que está implementando en algunos aspectos en básica ahorita Guanajuato. O sea, si no, ¿de qué otra manera para quien nos está viendo, para las mamás, para los papás, para toda la sociedad que nos está viendo? Un profesor que hoy regresó a dar clases presenciales este ciclo escolar y tiene a sus alumnos de 5º grado, los tiene todos en diferentes niveles de aprendizajes, unos realmente con aprendizajes equivalentes a algo de tercero de primaria, otros un poquito más adelantados de cuarto, pero no es cierto que traen los aprendizajes que requieren o que se supone que tendrían que tener para estar en quinto. Y en ese momento tiene el dilema de cómo tengo un diagnóstico de dónde están para poder ver en cómo pongo las acciones distintas en mis alumnos, porque además tengo el reto de alguna manera, si no los nivelo, no puedo avanzar en enseñar lo que se supone que corresponde al 5º grado que estoy dando clases. Por eso es tan importante tener esta evaluación. Entonces, tenemos un desastre en la parte de los aprendizajes y para acabarla de amolar, tenemos una parte de afectaciones muy serias en la parte emocional. Ahorita podemos platicar los detalles para no extenderme. Y tenemos un problema de caída o de mayor dificultad de los chicos, por ejemplo, que terminaron la media superior técnica, el CONALEP, el CECITE, que pues aprendieron muy poco en estos 2 años de pandemia porque los laboratorios estaban cerrados y que de por sí teníamos una brecha para integrarse exitosamente al mundo laboral, pues buena suerte. Ahora que terminaron, entre comillas, sus certificados de la media superior en estos subsistemas, pero que los aprendizajes que debían de haber adquirido, pues realmente lo hicieron muy de manera marginal
porque los laboratorios estaban cerrados y no hubo estrategia para poder tener aprendizajes a la distancia. Muchas gracias, Marco. Sí, creo que es un panorama bien complejo. Y bueno, pensando un poquito, ¿no? Ahorita con Alma me gustaría que reflexionáramos un poco esa parte. La evaluación finalmente te sirve como para tener una medida, ¿no? Un panorama, poder medir, ¿no? Y además, al menos la idea es tener información de primera mano que te sirva para decir cómo está el sistema en su conjunto. Mi percepción es, bueno, los profes de a pie saben cómo están sus estudiantes, ¿no? Entonces, sí hay diferentes usos de la evaluación. Los profes saben quiénes se pudieron conectar, quiénes no, ¿no? Y entonces, bueno, habrá estrategias que ellos pueden implementar independientemente de que llegue un organismo o una secretaría y te diga, a ver, estos son los instrumentos. Qué mejor que haya instrumentos, ¿no? Que faciliten estas mediciones a los profesores, ¿no? Y además que sean estandarizadas y que permitan la comparabilidad. Pero a mí lo que me parece muy grave, bueno, mi percepción es que se le niegue a la sociedad el saber qué pasó con los aprendizajes, ¿no? Que un poco para mí el tema de la evaluación nacional estandarizada tiene justo esa función, ¿no? Como un tema de rendición de cuentas. O sea, a nivel del país, cómo están nuestros aprendizajes, qué regiones nos dieron más, qué grupos, ¿no? De niños, niñas, en qué niveles educativos, en qué modalidades, ¿no? Entonces, si no tenemos esa información, no es pública, ¿no? Bueno, aquí hay información que los profes tienen, aquí hay un instrumento que ponemos a disposición de los profesores para que ellos hagan su valoración, ¿no? Pero la segunda parte queda incompleta, ¿no? Bueno, y de esa información, ¿qué nos está diciendo? ¿Y cómo vamos como país? ¿Qué retos tenemos? Es ahí donde nos falta, creo yo, muchísimo, ¿no? Y justamente el no contar ahora con una institución que lo haga público, pues es una faltante, es un tema de no rendición de cuentas del sistema. Finalmente los aprendizajes, lo hemos dicho en distintos foros, es el santo grial. Lo que tú buscas es que el sistema educativo no solo esté en los estudiantes o permanezca, vayan cubierto el sistema, las comunidades, sino que permanezcan y que aprendan, ¿no? Si no hay toda esa secuencia, pues estamos fallando, ¿no? Estamos fallando a la sociedad, a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Entonces, no sé, a mí me parece que por ahí podríamos, decía Marco, Alma, que algunos estados han asumido la mayoría de edad, ¿no? Y entonces pareciera que ante la falta, ¿no? Y menciona los casos de Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, pero no todos los estados tienen el compromiso, a lo mejor las habilidades, las capacidades técnicas para generar ejercicios de evaluación o el presupuesto, pues un tema también de voluntad política, ¿no? ¿Qué piensas, Alma, de esta parte? Porque algunos estados van a lograr sortear, ¿no? Aunque ya no tenemos evaluación a nivel nacional, pues algunos estados podrán entrar y generar sus propios procesos evaluativos. Pero ¿qué va a pasar con aquellos estados que no tienen esas herramientas, esos equipos, ese personal, ¿no? Esas capacidades en materia de evaluación? ¿Qué nos podrías decir, Alma? Sí, yo creo que al final de cuentas ganó discursivamente esta condena y este rechazo y esta caricaturización de la evaluación, ¿no? Yo creo que eso es un logro de la campaña presidencial, de lo que significó la reforma, de cómo fue presentada la reforma anterior, que por supuesto tenía muchos problemas, pero lo que vemos hoy es un gobierno que considera que todas estas actividades, ¿no? Que son muy importantes a juicio de muchos de nosotros, que es la evaluación de políticas o la evaluación propiamente, son actividades condenables, no necesarias y actividades que no contribuyen, ¿no? A la mejora educativa. Entonces, hoy tenemos un poco esta idea que ha permeado en el sistema, me parece, y que le viene muy bien a los gobiernos. Es que si yo fuera gobierno, yo estaría feliz, porque yo diría, pues claro, porque yo voy a rendir cuentas. O sea, ¿yo por qué voy a rendir cuentas de si lo que hice estuvo bien o no? O sea, recordemos que en algún punto Esteban Moctezuma dijo, la forma en que vamos a evaluar mi reforma va a ser con PISA.
¿no? Que vamos a ver si es cierto. Porque claro, si tú tienes datos y si tú tienes forma de contrastar, pues ahí se va a ver si lo que hiciste resultó o no resultó, si las medidas que tomaste fueron efectivas o no. Y qué bueno para quien está en el gobierno no tener que rendir cuentas y no tener que decirnos si lo que hizo funcionó o no funcionó. Entonces yo creo que esa es una salida muy cómoda. A mí me parece que es muy buena idea que haya evaluación autodiagnóstica en las escuelas, ¿no? O sea, ¿quién mejor que sepa cómo están las niñas y los niños que los maestros en su aula, ¿no? Y que puedan saber y que tengan mecanismos flexibles también. El problema es cuando, como bien dice Arce, se deja en ese nivel, ¿no? Y perdemos la foto estatal, nacional, de qué es lo que sucedió y de cómo estamos realmente. Porque además esta evaluación es voluntaria, ¿no? Sobre todo estos primeros resultados que se divulgaron, esta Y los nueva, segundos, perdón, Alma, y los segundos, los de este año también fueron voluntarios. pero se supone que hay una muestra, ¿no? Se supone que hay una muestra y que no conocemos el diseño, insisto, y mientras no sepamos, pues es como de creer a ciegas, ¿no? Que sí hay una muestra y que está bien hecha y que sí esos datos nos van a decir algo, ¿no? Pero entonces creo que esa otra parte, pues nos queda de ver como sociedad. Quizás también es esta parte de, pues no querer ver, ¿no? El desastre es como no querer verte al espejo ante una realidad que seguramente es crítica. Porque además, si no estás proponiendo nada, si hacemos como que no existe el problema, pues tampoco hacemos nada al respecto y no tenemos que emplear recursos y mejor estamos ahorita en otras prioridades, en otro momento, discutiendo, insisto, ¿no? El cambio de plan de estudios o la nueva generación de libros de texto. Entonces, sí me parece que ahí tendría que haber una responsabilidad de Estado, desde luego, de decir cuál es esta situación en términos de los aprendizajes, no solo quedarnos en el plano del aula y de cada estudiante que está en el sistema educativo, ¿no? Creo que ha habido esfuerzos, por ejemplo, como bien lo señalaba Marco, en algunos estados, quizás en instituciones privadas haya habido también algunos esfuerzos, pero son cuestiones menores que no van de lleno a el debate nacional sobre dónde estamos parados en términos de los aprendizajes y cómo lo deberíamos de estar haciendo para resolver este tema y para sobre todo eso. Tenemos un plazo no muy grande, ¿no? Para poder atender sobre todo a las poblaciones más vulnerables, no solo las que están ahorita en la escuela, sino justo lo que decía también Marco, los que ya se fueron de la escuela. No está el programa que esté buscando a estos jóvenes, a estas niñas y a estos niños, ya en lo inmediato y decir, necesitamos que vuelvan a la escuela. Es toda una generación. Y yo con esto quisiera concluir, necesitamos pensarlo en términos de futuro. Si toda una generación fue afectada, si toda una generación no tiene las herramientas necesarias en términos generales, sobre todo en el sistema público, que es el mayoritario en básica, ¿qué vamos a hacer con esta generación cuando siga transitando en el sistema? ¿Y qué vamos a hacer con esta generación que se fue de la escuela y que no va a volver? ¿No? Y como país creo que es un tema pendiente porque no vamos a ver los efectos mañana. Algunos sí los estamos viendo ya en el día a día, pero otros no. Y me parece que es una irresponsabilidad no tener esa visión sobre qué va a significar esto también socialmente en nuestro país. Muchas gracias, Alma. Y ahorita que te escuchaba, ¿no? Hay varias cosas. Ahorita estamos hablando de la evaluación de aprendizajes y en realidad el ejercicio es bien amplio, ¿no? Al menos en los 17 años de trabajo del INEE
Y no solo hablaría del INE, de los ejercicios que la propia SEP fue haciendo con su Dirección General de Evaluación, del trabajo del Coneval. Fuimos avanzando como país, y eso me parece como muy importante, en la valoración de aprendizajes, en la evaluación de escuelas, de las condiciones en las que los niños aprenden, ¿no? Tuvimos como una de nuestras invitadas en esta temporada a Raquel Aguja, por ejemplo, que llevaba el área de evaluación de la oferta educativa. Tenían un ejercicio que se llamaba ESEA, evaluación de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Pero también nos vino a hablar Harvey de otros ejercicios internacionales, de PISA, ¿no? de ERCE, tuvimos a Eduardo Andere, ¿no? Empezamos con Luis Medina, justamente con el tema de los aprendizajes. Y hay otros ejercicios de evaluación, la evaluación de políticas, por ejemplo, ¿no? Que hacía el INE, y a partir del cual se emitían directrices, pues tiene que ver con una valoración de lo que está haciendo la autoridad, ¿no? O sea, ya no solo es qué están aprendiendo los estudiantes, sino ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Está haciendo una política coherente, integral, que pueda resolver un problema público o no? En este análisis de coherencia e integralidad de la política. Y hoy no tenemos nada de eso, ¿no? Digo, tenemos, por supuesto, el trabajo con Eval, persiste, la evaluación de programas, pero son programas en lo individual, no se hace una valoración de la política. Entonces, ante los grandes retos que tenemos, ¿quién puede evaluar, no? Me parece muy desafortunado lo que ha pasado este sexenio en materia de evaluación y de medición de la educación. Creo que el ámbito educativo no será el único que ha sufrido reveses importantes, pero ¿qué podemos hacer, no? Desde sociedad civil, desde la academia, desde la sociedad civil organizada también, ¿no? Que hay muchas cosas por ahí, ¿no? Pero nos falta quizá articularnos, ¿no? No sé, ¿no? Es de pronto como hablar con alguien que no escucha, ¿no? Se perdieron muchas cosas, ese es mi sentir y creo que el de varios, incluidos ustedes. Pero ¿qué podemos hacer ante ello, Marco? ¿No? Yo sé que tú haces un trabajo padrísimo con UTEC y con México Evalúa en materia justo de medir presupuestos, por ejemplo, ¿no? Mirar, poner el ojo en el presupuesto público. Alma con el trabajo del blog de Distancia por Tiempos, pues no deja, no suelta los temas. Cada miércoles tiene plumas invitadas que justamente están abonando esta discusión. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál es el escenario a futuro? Porque no pinta muy bien, ¿no? Marco, adelante. Mira, yo creo que son varias cosas. Hay un punto que me parece que hemos fracasado en poder comunicar de manera efectiva a la sociedad del por qué estamos con la necesidad de saber qué ha pasado con los aprendizajes de las chicas y de los chicos. Sí es cierto toda esta parte de que hay que evaluar las autoridades, todo eso es cierto, pero insisto, el primer elemento es para poder saber en los planteles que ellos puedan tener estrategias de recuperación de aprendizajes. Si no, cada quien está, digamos, haciéndolo, nadando con lo mejor que puede. No estoy tan seguro, perdón, lo políticamente incorrecto, de que todos tengan esa capacidad de esta evaluación flexible en la propia escuela. O sea, de si no hacemos una evaluación que sea a nivel de Estado o mejor aún a nivel país, ¿cómo puede la autoridad detectar dónde tiene que poner las prioridades? ¿Dónde tiene que mandar mayores recursos? ¿Dónde puede establecer las prioridades en la formación o en la capacitación de los docentes si no tenemos un piso común de saber en dónde estamos tan todavía más alejados respecto a los aprendizajes, por ejemplo, imprescindibles que se requieren de cada nivel educativo? De ahí es la importancia. No es esta cosa que dice el señor Max Arriaga y otros que tratan de caricaturizar la evaluación diciendo que sí es un instrumento neoliberal impuesto por el Banco Mundial y todas esas patrañas. Está muy bien ese discurso para echarse, digamos, a un sector que no le gusta tener un instrumento que dé cuenta de si lo que se supone yo tendría que enseñar respecto al currículum lo pude alcanzar como mis alumnos o no, ¿ok? O sea, en ese sentido, el problema siempre fue, creo, dos puntos. Como unos,
discurso punitivo que se le quiso asociar a la evaluación, cuando hacían, por ejemplo, malamente los rankings o los semáforos de escuelas y demás, que pues ya, que cada asociación de la sociedad civil asuma su responsabilidad en esa forma de comunicar los resultados en su momento de la evaluación. Y la verdad, ni la ENEE ni la SEP anterior hicieron verdaderas acciones para que los planteles tomaran los resultados y pudieran hacer rutas de recuperación con los mismos. Y ahí sí, pues entonces pues venía el enojo. O sea, muchas de las fricciones que hubo cuando las famosas directrices ARCE, es que esas no bajaban a los planteles. Entonces, pues eso está padrísimo como el discurso ahí en la estratosfera de la política pública, pero a nivel de cancha, eso no le servía al maestro para mejorar o saber por dónde tenía que mejorar su estrategia pedagógica. El otro punto que creo, y lo hemos platicado mucho Alma y yo, y creo que ahí no es que estemos en desacuerdo, a lo mejor lo estamos viendo de distinto ángulo. A mí me preocupa mucho, yo he sido muy crítico de que veo a una sociedad en donde hay múltiples signos, donde yo no veo que realmente valoremos a la educación. O sea, la encuesta, yo siempre digo este dato en las pláticas, porque digo, bueno, a ver, la última encuesta que levantamos entre papás y mamás que tienen hijas y hijos en escuelas públicas de educación básica del país es muy sintomática. O sea, les preguntamos, ¿usted ve afectaciones en los aprendizajes? ¿Cree que tuvo afectaciones en los aprendizajes sus hijos, hijas? 80% dijo que sí. Oiga, las escuelas están haciendo acciones para remediar esa falta de aprendizajes. Solo 40% dijo que sí. 50% dijo que no. 10% que no sabía. ¿Ok? Primer foco amarillo. Pero después ya es, digo, pues ahí sí es el retrato desnudo de una sociedad poco exigente de la educación o que poco la valora. ¿Por qué? Dicen, bueno, dado estas condiciones, les preguntamos, para compensar la falta de aprendizajes en estos años de pandemia, ¿usted qué prefiere? ¿Que se reponga en el mismo horario de clases? 37% vive en esa ilusión. Cree que en el mismo horario que hoy tenemos, sin hacer nada, vamos a recuperar los aprendizajes. Eso cualquiera que sea maestro sabe que eso es imposible. Luego, que se alargue el ciclo escolar acortando vacaciones, 22%. Que se alarguen los horarios escolares, 22%. Oigan, vamos a tener clases los sábados, 7%. Oigan, vamos a darles más tareas a los estudiantes, 6%. Bueno, perdónenme. O sea, acabamos de pasar los días festivos y un montón de planteles se aventaron un megapuente, como si no tuviéramos problema de aprendizajes que recuperar en las aulas. Eso hace que la sociedad no le exija un costo político a la autoridad de la conchudez respecto a su falta de acciones educativas. ¿Qué costo político ha pagado el presidente de la República o los secretarios al frente por sus falta de acciones, por sus verdaderas incompetencias en la materia? Cero. ¿Qué ha pasado con los gobernadores y secretarios de educación? ¿Algún costo? Cero. El señor presidente se atrevió a decir hace un mes y medio, cuando presentaron a la nueva secretaria en plena mañanera, que no había habido afectaciones educativas en la pandemia. De ese grado la irresponsabilidad. Entonces, ¿qué hacer? Y con esto termino. O sea, yo no me resigno. Creo que ninguno de los de aquí estamos resignados. Por eso estamos en las trincheras que estamos haciendo. Por eso estamos, por ejemplo, nosotros tratando de llegar a estados para hacer algunos de estos pues, que abren la puerta y que están dispuestos a ayudar a hacer esta parte, por ejemplo, de las evaluaciones. O sea, tenemos un programa de tutorías que se está haciendo con chicos de diferentes campus del TEC en 2 estados, en Nuevo León y en Guanajuato, en media superior. Vamos a arrancar también esas tutorías en Querétaro. Estamos empezando a tocar la puerta con otras universidades para ver si podemos hacer este programa de tutorías con el apoyo de estudiantes universitarios de más instituciones.
No nos podemos quedar sentados a que se hundió el tsunami, el barco educativo y no hicimos nada. Sí, no, coincido contigo también, plenamente. Creo que estamos embarcados, nosotros tres y muchos colegas, ¿no? Más con los que compartimos esta preocupación de ser muy críticos de lo que está haciendo la autoridad o de lo que no está haciendo, ¿no? Y creo que al poder se le cuestiona independientemente de quién dirija este país, ¿no? Y creo que es la postura que como investigadores debemos asumir. Eh, Estamos en un escenario, Marco, Alma, muy complejo de posverdad, ¿no? Yo decía un poco el tema de la evaluación de políticas, pues como evaluadora de muchos años, ¿no? Del área de política pública, que es un tema complementario, ¿no? O sea, por supuesto, la evaluación de aprendizajes es fundamental, pero justamente a partir de la discusión de los factores asociados al aprendizaje y las variables que sabemos que impactan, sabemos que el docente juega un rol muy importante, sabemos que temas de gestión escolar también, sabemos que temas de infraestructura afectan, ¿no? O sea, que el combo tiene que ser completo. Si tú quieres mejorar aprendizajes, tienes que partir de muchas cosas y hacer un equilibrio entre los factores, ¿no? En unos países pesan más otros, en sociedades como la nuestra, pues todavía hay temas incluso de infraestructura no cubierta, ¿no? O sea, el tema de conectividad, mobiliario, libros de texto, ¿no? Entonces también son los recursos y los procesos para el aprendizaje lo que tenemos que mirar si existen las condiciones para que en la pandemia pues hizo clara evidencia, ¿no? De que no estaban las condiciones. Entonces, en ese sentido, creo que son evaluaciones complementarias, ¿no? Y una cosa es lo que ocurre a nivel macro, que nosotros tendríamos que empujar, que las políticas se tomen a nivel macro, como que haya recursos. Por ejemplo, la aceptación del programa Escuelas de Tiempo Completo, ¿no? Y cuando tienes evaluaciones que te decían, es un programa que está mejorando incluso por el tiempo que se quedaban los niños en la escuela, ¿no? Mejorando aprendizaje, mejorando alimentación. O sea, había como una cosa muy positiva respecto a este programa y sin embargo desaparece, ¿no? Y otras cosas que creo que tenemos que estar mirando a nivel macro y a la vez mirar lo que ocurre en el nivel micro. Entonces creo que y eso creo que sí fue muy valioso en los últimos años, ¿no? Porque hubo muchas cabezas, muchas mentes, muchas disciplinas involucradas para avanzar en una evaluación educativa mucho más integral. Y ahorita no tenemos, bueno, ni la de aprendizajes, o al menos lo que se está haciendo no es público y han entrado los estados al quite, ¿no? Y quisiera terminar esto con una pregunta para Alma y luego que cada uno me cerrara muy rápido, ¿no? Pero un tema que tiene que ver más con esta necesidad de elevar el costo, ¿no? Político de no hacer nada, ¿no? La sociedad, hay tantos problemas en el país, ¿no? Hay tantos problemas incluso de desapariciones, de violencia, ¿no? Económicos, de salud, ¿no? Que de pronto en las encuestas la educación queda como en un lugar relegado por ahí el número 8, 9 de los temas, ¿no? Entonces no hay como esta sensibilidad en la sociedad de que es nuestro derecho, que nuestros hijos tienen y los jóvenes, los niños, las niñas tienen derecho a aprender, ¿no? Y que hay una respuesta por parte de la autoridad educativa. 85% de las escuelas del país son de sostenimiento público, ¿no? Hay una responsabilidad muy fuerte del Estado que no está cumpliendo y lo estamos dejando pasar. Entonces, no sé, Alma, coincido con Marco, no podemos tirar la toalla, pero a veces el panorama no es tan halagueño, ¿no? Entonces, si quisieras un poquito contarnos una reflexión, Alma, al respecto, tú que llevas el blog Distancia por Tiempos. Sí, bueno, yo quisiera decir dos cosas al respecto, porque sí son temas que ameritarían mucho más debate, ¿no? Pero la verdad lamento mucho que en este país tengamos como un discurso legal, una vía legal y una acción legal, ¿no? Que es todo el artículo 3º, las leyes, y por otro lado la realidad. O sea, si se cumplieran las leyes, seríamos otro país, ¿no? Y hablo en materia educativa, no lo de otros temas, pero cuando pensamos en lo que queda garantizado en la Constitución y lo que verdaderamente pasa, pues hay una gran distancia y parecen como dos realidades distintas, ¿no? Y es muy triste porque entonces
no estamos siendo capaces como sociedad de exigir que se cumpla lo que ya está en la ley. Entonces, esa es primera cosa, pero lo segundo, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones con Marco, y yo quiero hacer referencia que hace poco lo platicábamos con Silvia Esmel, que es ahora en el coloquio de doctorado del DIE, ¿no? Donde en efecto, socialmente la educación siempre es bien valorada. En el gobierno anterior, la mejor reforma valorada fue la educativa, y en este también, y son dos reformas totalmente diferentes. ¿Y eso qué significa? Pues que normalmente tendemos como sociedad a decir la educación está bien. Y está esta idea, ¿no? De decir, a lo mejor necesitamos siempre como sociedad decir que la educación está bien, porque es lo único que nos queda. Y Silvia decía algo, sí, el hecho de que critiquemos lo educativo también es minar el futuro. O sea, si de entrada descalificas la educación, pues estás asumiendo que no hay salida, ¿no? Porque yo sí creo que socialmente hay una alta valoración por lo educativo. O sea, a la gente tú pregúntale qué es lo que espera, qué es lo que desea de sus hijos y sus hijas, pues que estudien, ¿no? Hay altas expectativas por decir, pues es la única apuesta que tengo real, que mis hijos y mis hijas estudien y se hace lo que se puede. Yo creo que esa parte es real, ¿no? Sí tenemos una apuesta. Ahora, eso nos hace a que sea muy difícil valorar, primero, si la gente tiene los elementos para saber si sus hijos y sus hijas sí están aprendiendo. Porque, claro, si yo no tengo la educación suficiente, el capital cultural o social, pues yo voy a decir que está bien, ¿no? ¿Cuáles son? Decía Silvia Schmidt, que es las escuelas donde más exigencia hay, pues donde hay padres de familia profesionistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues un cambio cultural donde las clases medias y medias altas y profesionistas volvieran a la escuela pública, porque entonces eso nos haría más exigentes con la educación pública, ¿no? Pero no lo es. Y entonces yo creo que sí hay un problema, pues aquí cultural, social, por supuesto, y está difícil pensar en cómo revertirlo, porque además yo creo que ahorita con el cambio curricular, la clase media y la clase profesional va a tratar lo más que se pueda de irse a las escuelas privadas, ¿no? Porque si ahora estamos viendo qué viene de cambio curricular y nos quedan tantas dudas ante lo poco que nos han presentado, pero si estamos escuchando que las matemáticas ya no van a tener un lugar preponderante o importante, que a lo mejor las ciencias y los conocimientos científicos quedan de lado, la gente va a buscar irse al sistema privado donde puedan reforzar esto que entienden que es importante. Entonces sí me parece que estamos metidos en un problema que habla mucho y que refleja muy fuertemente, y con esto termino, pues, la tremenda desigualdad social en este país y que aterriza claramente en la desigualdad educativa. Pues el escenario es nada halagüeño, ¿no? Empezamos el sexenio con muchos problemas, ¿no? El planteamiento de una reforma que echaba para atrás cosas que por mucho tiempo se avanzó, ¿no? Y bueno, pues no se trata de ser peñista, creo que nadie de aquí lo fuimos en su momento, ni lo somos, ¿no? Eh, pero había cosas valiosas de la reforma anterior que desafortunadamente se perdieron y hoy, bueno, pues vamos desde mi punto de vista mucho peor que como terminó el sexenio anterior, ¿no? Porque además se sumó la crisis. No sé si me gustaría escuchar algunas reflexiones finales de ambos, ¿no? La verdad les agradezco muchísimo este espacio. Queremos que sigan conversando con el Faro. Es muy importante tener estas conversaciones con especialistas como ustedes, que conocen muy bien los retos del sistema y que comparten esta preocupación, ¿no? Marco, para cerrar, ¿quieres comentar algo más? Y después le daré la palabra. No, me parece que muy brevemente, el panorama sí es muy complicado, sí.
pero no podemos resignarnos. O sea, y creo que sí es el momento de estar encontrando sinergias o alianzas para tratar lo público y lo privado de acercar soluciones a la educación, en primer lugar pública y después privada, en general a la educación. Porque el problema es esta desigualdad a la que hace referencia Alma, en donde hay además una miopía enorme de la clase media que piensa que no va a ser afectado por este tsunami educativo, porque pues, sus hijos van a las privadas y entonces a ellos no les pasó nada. Primero, pues, o sea, no hay evidencia de que no haya habido afectaciones educativas en las privadas, a lo mejor un poco menores respecto a las públicas, pero de que las hubo, las hubo. Eh, Segundo, si no entendemos que al tener una generación, por ejemplo, de un número tan importante de mexicanas, de mexicanos que dejaron de estudiar, lo que significa para el futuro de tener menores oportunidades de trabajo, con salarios más precarios, con problemas mayores de desigualdad que se perpetúan en el tiempo, porque estas personas serán eventualmente papás, mamás. ¿Qué tipo de oportunidades van a poder dar si van a tener salarios y trabajos muy precarios porque pues apenas terminaron la secundaria o dejaron trunca la prepa? Y si pensamos que, bueno, mala tarde y pues es bronca de ellos y no es una bronca social, es que no entendemos nada. Porque el problema de falta de cohesión social, el problema incluso asociado a violencia vinculado al problema de la desigualdad, el problema de la incapacidad como país para poder atraer mejores inversiones que generen mejores trabajos para la sociedad en su conjunto y generen la posibilidad del desarrollo y del crecimiento, pues es que no entendimos nada. Por eso, en ese sentido, sí estamos en el mismo barco y no nos termina de caer el 20 como sociedad. No es problema de los otros, porque pues por lo menos mis hijos, o en mi caso, mi sobrinita va a la privada y entonces es mala tarde y no hay nada que hacer. No, eso sería una estupidez mayúscula. Entonces, sí creo que ante esta situación necesitamos, pues, una y otra vez en estos espacios, en los espacios de discusión, en los medios, en los espacios, en los foros y demás, con datos, con argumentos, desafiar a la autoridad cuando hace su concha. La autoridad que está dispuesta a remangarse, quitarse prejuicios ideológicos y poder colaborar para empezar a resolver problemas, adelante. El encontrar a colegas en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, para poder empezar a resolver o desatar acciones para enfrentar algunos de los problemas que referimos, adelante. Solitos no se van a resolver, ¿eh? No se van a generar soluciones por generación espontánea. Entonces, sí creo que necesitamos empujar. Yo le decía en otra situación a Alma que a veces me frustra que siento que tenemos una sociedad muy dejada, poca dispuesta a alzar la voz cuando vemos injusticias. Y que cuando, por ejemplo, ve situaciones tan difíciles como las que están pasando ahorita en el Sinvestaf, y ella va y alza la voz y empuja a sus compañeros y demás, es que eso se tiene que hacer. Es que no podemos estar sentados y decir, ching, pasó, le pasó a la compañera, al compañero, no hay nada que hacer. Es justo ante problemas de la educación en distintas aristas en las que también tenemos nosotros que asumir nuestra responsabilidad y tratar de hacer alianzas, e insisto, y empujar a los otros para que así empiece a haber esos costos políticos y ya si no es por convicción, lo hagan por conveniencia los políticos el actuar en esta materia educativa. Muchas gracias, Marco. Tocas un punto fundamental y a lo mejor un poco también para cerrar con Alma. Hay un tema de cuándo cooperas con la autoridad, con información, con datos para hacer alianzas, sinergias, ¿no? Pues un poco cuando la autoridad se deja, ¿no? Cuando no hay forma de que de la autoridad se deje, viene el tema de la denuncia, ¿no? Entonces trabajamos colaborativamente
Y si no hay respuesta, entonces denunciamos. ¿Cuál es el rol de nosotros como investigadores, no? Yo estoy de acuerdo que tendríamos que estar trabajando pues, con distintos gobiernos. Hay gobiernos que se dejan, ¿no? Que les interesa el punto de vista. Justo mencionabas los casos de Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, que se han acercado a investigadores, evaluadores para formar sus propios sistemas de evaluación, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto, no? Entonces, picar piedra un poquito para tratar de enfocarnos y ayudar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, pone la Ibero, por ejemplo, puso a disposición de distintas entidades el tema de, que fue el trabajo que hizo, que coordinó Luis Medina, ¿no? Mi colega. Vamos a ver, ayudar a la evaluación educativa, ¿no? Hubo una buena respuesta, sobre todo de los estados del norte, ¿no? Desafortunadamente no pudimos completar un ejercicio que fuera representativo a nivel nacional por las condiciones mismas de la aplicación de las pruebas, ¿no? Y por muchas otras razones. Pero, ¿qué hacer, ¿no? Ante ello. Coincido con Marco, no tirar la toalla, ¿no? Pero de pronto sí es como complicado, ¿no? Y entonces nos pasamos al lado de la denuncia, justamente. No se está haciendo esto, falta esta información. Entonces nos toca jugar como a distintos roles, ¿no, Alma? Si quieres un poco esto u otra cosa con la que quisiera cerrar. Bueno, sí, básicamente decir que hay mucho por hacer, eso por supuesto, y ya de entrada que nos dediquemos a la educación, pues es una manera de reivindicar todo esto y de decir, este tema es crucial, es importante, apostamos a que la educación es un elemento de transformación social, de transformación de vidas, y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Yo sí me parece que una primera función como personas que nos dedicamos al estudio de la educación, investigamos, etcétera, pues es hacer la crítica, estudiar los datos, hacer una revisión sistemática, ¿no? De la realidad y hablar de esto. Creo que eso también es importante. Es importante que lo discutamos, que lo pongamos en la mesa, que no vamos a llegar hoy a una conclusión, ni hay un solo camino, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros también ha ido poniendo, ¿no? Los elementos con los que contamos para contribuir al cambio, al debate, a la concientización. Y bueno, pues es seguir en esta vía. Y cuando se abre la oportunidad, pues sí, también sentarnos y platicar con los gobiernos y trabajar si se puede. Y ahí creo que es donde vamos tratando de participar. Pero bueno, a veces el camino no es tan sencillo y sí creo que no hay una sola vía. Nosotros mismos, cuando encontramos el momento, nos juntamos nosotros y otro grupo de colegas y avanzamos y de pronto cada quien también está trabajando en sus propios ámbitos y pues ir avanzando así, ¿no? Creo que de eso se trata y también ir dejando como esta vía para las siguientes generaciones, ¿no? Vienen empujando muchos jóvenes que se están formando en este campo. Bueno, es importante decirles, si estamos aquí es porque creemos en la educación, no es para vencernos, pero es para ir entendiendo que no va a ser un camino sencillo y que hay que ir encontrando las distintas vías. Y pues muchas gracias otra vez por la invitación y un placer platicar con los dos. Muchísimas gracias, Alma. Gracias, Marco. La verdad, es una discusión muy rica y bueno, pues seguimos conversando, ¿no? Por favor, sigan viniendo, participando en nuestro podcast, ¿no? Y justamente queremos generar discusiones informadas y llegar pues a muchas audiencias, ¿no? De jóvenes interesados, investigadores, profesores, gente interesada en la educación, que es un tema que creo que nos debe y nos compete a todos, ¿no? Nos debe interesar a todos. Pues sin más, les agradezco y nos